¿Qué tranza, bandita? Bienvenidos a Vamos a ir una etapa, el programa favorito de la gente que hoy, lunes 16 de septiembre, se encuentra hasta el culo de cruda. ¿Qué digo? Cruda cocida. Mi nombre es Pual y conmigo está, como cada semana, Diego. ¿Cómo estás, carnal? Bien, carnal, un gusto de saludarte otra vez. Bandita, Luis Mario González en Mamás ir una etapa. Es un sueño, güey. La neta es que en el podcasting world de Nayarit, dentro del lado claro de la fuerza, por lo menos, güey, uno no puede estar en otro mejor lugar que con Pual y Diego, la neta. Gracias, así es carnal. que es un Muchas verdadero gracias, honor, güey. es un placer. Yo no sé qué hago aquí, güey. Yo no sé si voy a ahuyentar al 90% de su audiencia, pero es puente, si lo güey, oyentas, están no era crudos. audiencia, carnal. Está bien. Nada, la verdad es que es un gusto tenerte aquí para todas las personas que pues, se están preguntando, pues, qué pedo, ¿verdad? Porque estamos estrenando formato. Ya no estamos Paul y yo del mismo lado y ahora sí lo logramos y podemos tener el Ya. propio espacio que acaba de estrenar Luis Mario. Hoy El estás breve espacio en que no estoy. Voy a hacer un pequeño recorrido de que podemos contar 1, 2, 3 cámaras. Por Ahí fin, sí. güey, por fin. Por fin, se logró. Pero que no se acostumbren porque no sabemos si así se queda. Sí. Hoy se logró. Sí, claro. Para toda la bandita que está sintonizando, primero que nada, bienvenidos. Gracias por sintonizar una vez más. Vamos a hacer una etapa. Recuerde rápidamente, like al video, suscripción al canal. Yonki Refacciones para Naves Espaciales, el primo del cual usted forma parte, mi querido Luis El Mario. mejor perro grupo de Facebook de la historia de México. La verdad es que hay alto meme ahí, ¿eh? Sí, cuéntales, convéncelos, güey, de que se unan. Güey, ¿en qué otro grupo podemos hablar de anécdotas de gente cagándose en árboles y al mismo tiempo reflexionar sobre la historia y los dibujos animados que al parecer ya le prendieron el trasero a TikTok? Ah, sí, hoy estamos rompiéndole el trasero a TikTok, Instagram y YouTube. Gracias a todos. Y Ahí esperemos que el lunes sea más aún todavía. más. Ahí va un clip. Bandita, pues como ustedes están leyendo en la descripción que no hemos decidido, pero es evidente del tema al que va. Así como el año pasado hicimos un episodio especial dedicado a la independencia de México, porque usted hoy que está crudo en su casa es mejor que se lleve y aprenda algo. Pues para eso trajimos aquí al buen Luis Mario. Rápidamente, si usted se está preguntando qué pedo con ese güey, pues es amigo de Paul y mío, con el cual hemos tenido gusto de coincidir profesionalmente y de ahí nos volvimos amigos. Así es. Escribimos juntos y producimos juntos programas de televisión para la difusión pública, campañas políticas. Y algo que te define, mi querido amigo, es que tú eres lo que yo defino como un eructito. Literalmente eres un eructito. eres un eructito y pues bueno, cuéntale un poquito a las personas para que digan, y este pendejo que tus credenciales, carnal. Güey, yo solamente Sácame quiero licencia. decir algo antes de que empecemos, y es que para mí toda la valía del mundo que tiene Diego Mondragón como amigo, como persona, como amante incluso, Ya. tiene que ver con el hecho de que, güey, logró escribir comedia en televisión pública. Lo intentamos. Lo intentamos y salió, ¿Y salió? algunas veces bien, otras no tanto, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Güey, pues yo soy solo un sujeto, literalmente. Y no sé bien qué hago aquí, la verdad es que, pues bueno, hago miles de cosas. Soy locutor, soy asesor, digamos, de comunicación, hago muchas cuestiones de derecho, de consultoría pública, etcétera. Pero la razón que me tiene aquí básicamente es que hoy van a ver el primer gangbang en la historia de Mamás ir una etapa. Me pueden, No me avisaron, güey. me pueden Ya vengo tuitear, güey. deslechado. Así es. Avísenme. Ay, Sí, ¿no? Ajá. no, güey. La verdad es que, bueno, yo cuando recibí esta invitación, que era una invitación que literalmente había días que veía por mi ventana y me pregunto si Paul y Diego están pensando en mí. Todos los días, carnal. Ah, sí, seguro. No, gracias. Es para hablar de un tema que me fascina, güey. Yo no soy historiador, quiero aclararlo de una vez para ustedes y para todo el público. No soy nada que se le parezca, pero soy simplemente un amante de la historia. Y creo que este día, como todos los efemérides, sirven para reflexionar o para poner a niños insolados a leer efemérides y decir 28 de abril, Día de la Cruz Roja. Sí, y olvidarlo completamente, Así ¿no? es, Nadie al día siguiente. recuerda una puta efeméride de la escuela. ¿Tú te acuerdas de una? Sí, güey. Ah, dígala. ¿Cuál? Ya se me olvidó, güey. 16 de septiembre, Morel. Pero me acuerdo, Miguel Hidalgo, me acuerdo Dalguito. de una poesía que dije en primer año de primaria. Vida nada me debes, vida estamos M en paz. significa mansedumbre, un mar inagotable es tu paciencia y aunque lleguen las penas a la cumbre eres para mí la clemencia, güey. Es que eran los niños, güey, y yo traía la M de mamá, güey. Ah, No, de madre. Ok. Qué cosa, güey. Mira, qué hermoso. Lo que bien se aprende no se olvida. No, y qué bueno que aprendiste eso y no el ratón vaquero, güey. La coreografía entera de... Lo cabrón es que sí me lo sé. No, me lo sé. creo que todos la hicimos en algún momento, ¿no? Pero nadie se la sabe hoy en día. Sí, si eres, Espero. si eres de Nayarit, también hiciste el de los machetes.
Claro. No ¿No lo te tengo tocó en a ti? mi... No, No, el de güey. los machetes Sí me sí. tocó, pero yo no estuve... Saludos en a la todos televisión. los niños que tuvieron que pasar por oquiectomías de emergencia después de la danza de los machetes, porque no mames, güey. Bueno, sí puedo decir groserías y Las que demás tú aquí, quieras, ¿no? carnal. Ay, qué delicia. Aviéntate una profanidad. Perfecto. ¡Culo! No, esa no, Ay, esa no, no, güey. No, güey, es que Chingado. habitualmente mi espacio frente al micrófono siempre ha sido en los medios públicos. Muy Entonces, respetuoso, sí. tengo que ser la voz de la conciencia de todas y todos. Así es. Carnal, ¿cómo empieza tu gusto por la historia? Porque es interesante que no siendo historiador, porque yo también me considero, pues, yo solamente creo que soy algo incurioso dentro de la historia y tú lo has visto que nos poníamos a tripear y así, pero, carnal, sabes mucho, mucho y eso que solamente sea a partir de gusto, ¿cómo se da eso? Hay tres cosas, güey. Yo siempre he sido una persona más bien asocial y creo que básicamente me la llevaba mejor con los libros que con la gente. Ok. Creo que ha ido cambiando eso, ya pues, están más o menos por igual, pero sí durante mi niñez, básicamente el tiempo que no invertía leyendo era como, Y de ahí descubrí que la historia está bien perra. Sí. O sea, porque realmente, ¿qué es la historia? Hay que empezar, yo creo, preguntarnos qué pedo, para ustedes, ¿qué es la historia? Para mí es una serie de hechos que situados en un contexto Ujú. que determinan, no sé, tal vez un periodo, que repercuten de manera social. Ese hecho repercute en la manera sociedad y a veces hay una transformación de la misma, ¿no? Para mí es chisme de gente que marcó el mundo, güey. Eso está muy creo verga. que- Carnal, Eso está así, más verga. listo, Me güey. pasé de pito. Eso Son las es dos. eso. Y, güey, precisamente es eso, ¿no? Porque la historia es chisme. No es más que chisme. Y preguntémonos, de repente, cuando vamos caminando por la calle y vemos un grupo de gente, empezamos a ver las señales que están en la calle, no sé, un resto de vidrio sobre la calle, un cabrón tirado con la pierna arriba. Una silueta de etcétera. tiza. Ándale, exactamente, esa clase de cosas. Y te empiezas a imaginar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que la historia cumple esa función que tú lo acabas de decir. Explicarnos por qué el presente en general, o darnos al menos, si no una explicación, sí teorías acerca de por qué el presente es como es por lo que ocurrió en el pasado. Ujú. Y qué fue lo que orilló a la gente del pasado a tomar esas acciones o inacciones en su momento, ¿no? Pues para imaginarse o para determinar sus acciones. Entonces, esta frase del aleteo de la mariposa es completamente cierta, güey. Si te pones a leer historia, digamos, del mundo entero y empiezas a hacer este meme del güey con el pizarrón que está Sí, con volviéndose papelitos loco. No pegados, me acuerdo ajá. de qué serie es, pero es Ajá. buenísimo. De hecho, ese meme, digamos, es mucho más conocido que donde sea que haya salido ese pedo. Creo que es Seguramente. It's Always Sunny en Filadelfia. Ah, Creo que es It's Always Oh, Sunny en yeah. Filadelfia. no mames, Ajá. eso es un conocer totalmente, ¿no? Creo que sí, así. Pero, güey, precisamente esa es la historia, ¿no? Y la historia de México en particular, yo creo que siendo el país que somos, un país repleto de mexicanos, básicamente, Sí. que tenemos una idiosincrasia muy particular, determinada en buena medida por nuestra historia. De hecho, el mame de Octavio Paz, no sé si en algún momento les tocó toparse con El laberinto de la soledad. Sí, precioso. Simón. Pues precisamente eso dice, güey, que los mexicanos somos así porque hemos sido un pueblo abnegado, hemos sido un pueblo sojuzgado, hemos sido un pueblo que siempre ha estado esperando como la revancha, llorando en un rincón. Ujú. Yo no estoy tan seguro de eso, pero es una teoría es una pregunta al menos que vale la pena hacerse, ¿no? Y yo creo que para eso está la historia, por eso me enamoré de ella en cuanto cobré conciencia de que es un juego de muchas variables, ¿no? Sí, es como Game of Thrones que sí pasó, ¿no? Que realmente... es. Y está bien chido porque de repente en este punto que mencionas, la historia llega, que es parte importante de lo que vamos a hablar ahora, que llega a mitificarse, ¿no? Al grado que utilizamos términos como héroes de la patria y cosas así, que terminan, pues pueden sí hacer un acto heroico, pero al final pues son tan personas como tú y yo, ¿no? Y es que yo creo que también vale la pena hacer esto y créanme que es la última anotación teórica al margen, después para entrar en el pedo que platicábamos en el grupo, que por cierto, gracias a toda la racita que participó. Mitificar la historia tiene que ver con que a alguien le conviene que algo sea un mito, ¿no? Ok. Ujú. Y pensemos, por ejemplo, en Roma, en la fundación de Roma. Conocen la leyenda, ¿no? Rómulo y Rómulo y Remo. Remo, la eh, teta de la una loba. loba. Ajá. Una ¿Cómo loba se- en el ¿Alguien sabe armario. cómo se dice loba en latín? No, güey. No. Lupa. Lupa. Ok. ¿Alguien conoce de la palabra lupanar? Lupanar, no. ¿Lupanar? No, 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 ni suena. perra. Lupanar es un bule, güey. Ah, Básicamente. Ah, ok. Ok. Entonces, con toda probabilidad, dice Mary Beard, una de las grandes historiadoras del Imperio Romano, Una que tegolera. la loba, exactamente, Una
teibolera. Entonces, güey, ¿cómo le das la vuelta a la historia para que de repente, en lugar de una señora que pues estaba en los márgenes de la sociedad en aquel entonces y lo seguiría posiblemente estando hoy en día, Y dos hombres que Exactamente. frecuentaban un tugurio. y se convierta en la fundadora de un linaje, güey? Claro. O sea, a alguien le conviene el mito para hacerlo. Y también, y quiero hacer esta anotación también, y les juro que ya dejo de, no, de- no, de tú reflexionar al date respecto. grasa, tú date grasa. La gente está muy de moda este onda de desmitifiquemos la historia, porque la historia que nos contaron, la historia oficial no es cierta. Ajá. Pues bueno, resulta que la gente que está buscando desmitificar la historia, según ellos, también tiene una agenda propia, güey. Y Ujú. también le conviene que derribar un Sí, a mito. huevo. Por ejemplo, el de Juárez era un indio todo patarrajado y Maximiliano era la Sí, sí, neta. sí. O Cristóbal Colón era un pirata. Exactamente. Y demeritar completamente el... Exactamente, Maximiliano güey. sigue vivo. Ajá. sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya no. Pues. Se trata de tener ese balance siempre presente cuando pensamos la historia, ¿no? Ajá. A alguien seguramente le conviene, alguien en el presente le conviene la narrativa del pasado para justificar su presente. Y Claro. pensemos en todos los conflictos que están pasando en el mundo ahorita, Ujú. como para darnos cuenta de que eso es cierto, güey. Sí, sí, sí. Y listo. Incluso cada movimiento político es a partir de eso, ¿no? Cómo era en el pasado, o incluso empiezas a traer líderes del pasado para usarlos de referencia y así, ¿no? Pues bueno, entremos de lleno al tema. Para empezar, 16 de septiembre. Para ahí ya hay discrepancias entre si el Día de la Independencia pasó o no el 16 de septiembre, que si Porfirio Díaz lo cambió por su cumpleaños, que si fue el 15. Partiendo de ahí, ¿cuándo empezó este pedo? Partiendo de ahí, yo creo, mi teoría y la teoría de mucha gente es que sí, algo tuvo que ver el cumpleaños de Porfirio Díaz, pero también tuvo que ver el hecho de que, pues es más fácil armar una fiesta el 15 de la noche que el 16 en la mañana, ¿no? ¿Tú te levantarías Tiene su una punto, tiene peda su a las punto. 4 de la mañana? Pues ya con ganas. Digo, ya con muchas ganas, a lo No, mejor pero, sí, ¿no? pero no te levantas, no te amaneces para Ándale, las 4. Sí, exactamente. sí, Depende, ¿no? Está como el meme donde dice de que yo volviendo, ya que me mandaron en Uber a mi casa, yo volviendo a la peda, ¿no? De que ya Exactamente. llegó. Saludos a mi fucking compa Tlama, que es especialista en eso, güey. llora. De que lo mandas a su casa todo miado y vuelve. No, una vez lo dejamos en un carro en una boda, güey, y resucitó. Porque Ok. estaba miado y cagado, literalmente. No mames. Pero bueno, Qué incómodo, güey. qué incómodo volver a la peda así, güey. Totalmente de acuerdo. Pero sí, básicamente lo que sabemos que ocurrió por las crónicas de toda la gente, y también, eso es otro asterisco que vale la pena hacer, las crónicas no siempre dicen la verdad, porque todo mundo en el pasado también tuvo una agenda, ¿no? Pero el consenso histórico es que el 16, bueno, que pasa todo este mame de que la conspiración ha sido descubierta y la corregidora tocando la puerta y mandando un mensaje y Allende cabalgando a toda velocidad hacia Dolores Ujú. para avisarle al cura. Con toda probabilidad sí ocurrió y con toda probabilidad ocurrió en las primeras horas del 16. Ujú. O sea, y parece ser, Carlos Herrejón se llama el historiador, uno de los principales biógrafos de Hidalgo, dice que Hidalgo todavía con toda la parsimonia del mundo se tomó su chocolate, desayunó y ya como eso a las 6 de la mañana, que era la hora en la que empieza la primera misa todavía en muchas comunidades, va y toca las campanas en la iglesia de Dolores, en la placita que está afuera, que hoy en día todavía sigue más o menos igual, Ujú. pues avisó a la gente de que había que tomar las armas. Ok, es que siendo sinceros, güey, tú como ciudadano, güey, de Dolores Hidalgo, si te marcan, güey, campanadas de que, güey, misa, güey, son las 3 de la mañana, güey. ¿El toca lunes? misa, güey. Son las 6. Ajá. No, no los mandas a la chingada, güey, ¿sabes? Sí, claro. No mames, En aquel está entonces loco ese no, güey. En Sí, aquel no. entonces ¿Sí? era lo más normal del mundo que a las 6 de la mañana tú fueras a la misa. No. Por eso digo, si te lo dicen a las 3 de la mañana, es como de que no mames. Así es. Ah, sí, a las 3 de la mañana. Hay es. que jalar, hijo. Pero- ponte Aunque verga. existen, güey, y eso es algo también de los códigos culturales que se van perdiendo del pasado y que le hacen que el pasado tenga sentido dentro del pasado. Porque las campanas tocaron arrebato, que es como tala, 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 tala. Y ese toque significa algo está Emergencia. pasando, güey. O Ujú. sea, puede significar desde Aquí hay pedo, así. exactamente, se está quemando algo, quién sabe, güey. Sí, me recuerda mucho al de Ernest Hemingway por quien doblan las Who the Bell campanas. Tolls. Ajá, entonces, pues, ¿qué pedo? Están sonando las campanas a las pinches 4. Están sonando por ti. Ajá, a las 4 o 5 de la mañana, pues qué chingados. Y a mí se me hace interesante porque al contrario, ¿no? O sea, no es importante destacar que los personajes que inician el movimiento de independencia, pues son curas. Por algo es, ¿no? Porque justamente era la iglesia quien dictaminaba un chingo de cosas del status quo de la época, ¿no? Y creo que podemos responder en ese momento una de las preguntas que hicieron
en particular sobre Hidalgo en el grupo. Que si era un cochinote. Si era un cochinote. Güey, era lo más normal del mundo que los padres tuvieran hijos en aquel entonces. Sí, ¿verdad? De hecho, todavía hace poco leí un artículo precisamente documentándome. De hecho, tengo un tío. De hecho, tengo un tío, saludos. No, que básicamente todavía hay como un 30% de sacerdotes con familias secretas en nuestro país, de acuerdo a asociaciones de familias de sacerdotes secretas. Y entonces era muy normal entonces que un cura que no tenía vocación de cura dentro de los estándares clásicos de la Iglesia Católica, pues tuviera hijos. Pero ¿por qué dices que no tenía los estándares? No, Hidalgo posiblemente sí los tenía, Sí. ¿no? Porque sabemos de él que era un cuate muy culto, que había aprovechado mucho tiempo, muchos sus estudios en la universidad, pero también sabíamos que le encantaba la El farra, cotorreo. básicamente, El el degenere. cotorreo. A grado tal que en su momento pues recibió varias acusaciones por deudas, güey. Deudas Ok. que muchas veces tenían que ver ya sea con rehabilitar su hacienda, porque su padre murió con una onda como de discapacidad mental, o bien de juego. Ujú. Entonces, no, la biografía de Hidalgo nos dice que era un güey atormentado Ok. y que de algún modo era un tipo desesperado por la realidad que estaba viviendo y pues, ese es y un tipo inteligente, desesperado, preparado y además con arrastre entre las masas populares porque Hidalgo era un cura bonachón, un cura que motivaba a la gente, que Así les stand-up daba en la oficios. misa. Casi, güey. Sí, ¿no? Entonces, pues era el candidato perfecto para empezar un movimiento de estos, ¿no? O sea, entonces, mucho, porque también está como que ¿cómo decirlo? El contexto que sucede. ¿Qué tan cierto es que, por decir, pues al final, que no era tanto Hidalgo no inicia este movimiento literalmente para que se independice la nación, sino que era más como para saldar sus deudas y empezar de cero, pero que también estaban como las invasiones napoleónicas y que también estaba Simón Bolívar en el sur aventándose su tiro y había como que Es que el son mundo muchas se está capas, agitando. Son muchas capas, güey. Y Ujú. no había comunicación en realidad. El único movimiento de independencia serio que ya había empezado en América era el de Argentina. Y no había ningún barco directo de Buenos Aires a Veracruz, güey, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. O si los había, eran mínimos. Y son tres capas, güey, que se acumulan. Las reformas borbónicas en España, Ujú. que es principalmente esa, en teoría, antes de ellas, México era un reino, güey. Nueva Galicia era un reino del cual el rey era España y tenía cada reino su propio funcionamiento, muy en teoría. Ujú. Con las reformas borbónicas eso se acaba y pasa a México a ser una colonia. Se cae el precio de la plata, que era, digamos, el gran negocio de la Nueva España. Hay una sequía increíble en el Bajío en esos años. Y además, güey, pues suceden las invasiones napoleónicas, que es, digamos, la gota que derrama el vaso. Como hacen abdicar al rey, a Fernando VII. Sí, Bueno, primero a Carlos IV y después a Fernando VII. Y él pone a su hermano, ¿no? Exactamente. Y él pone a su hermano, entonces se rehúsan a reconocer al hermano. Y ahí empieza un desgobierno en España. Tan empieza así que se juntan las Cortes Generales en Cádiz, que era el único puerto abierto para comunicarse con América, y piden que manden diputados. Pero en España cada ciudad puede mandar 30 diputados y por Nueva España van 2, creo, o 1. O sea, era muy clara la inequidad. Entonces, digamos que esa serie de agravios se van juntando para que pues un día pasa la tormenta perfecta y todo explota. Ok. Si no hubiera sido Hidalgo, posiblemente hubiera sido alguien más. Sí, incluso dicen que hasta Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, leí, y es otro de los mitos, que simplemente fue la primera cosa que agarró y ya que se abanderó eso como la causa, dijo, bueno, pues sí, es la cuestión de la Virgen, ¿no? Y que resulta y se dice es la primera bandera de México, ¿no? Que es el estandarte de la Virgen. Que eso te digo, también habla un chingo del movimiento, pues, porque no era como algo que se hubiera... como la banda puesto a pensar, ¿cómo le vamos a poner a esto? Es como, no, pues es que este es el icono de América, ¿no? Esta virgen no la tienen allá, esta es la nuestra y esto es lo que vamos a... Es que fue lo que ocurrió, güey. Al final, el tomar la Virgen de Guadalupe, digamos, representó también la idea que traía Hidalgo de un movimiento popular. Ujú. Porque Hidalgo tenía manera de convencer a las clases bajas, a las castas, que Ujú. eran básicamente gente que eran mezclas de raíces amerindias, raíces africanas, raíces asiáticas, etcétera. Y Hidalgo tenía manera de convencerlos a ellos. Ujú. Pensemos en las independencias del sur, güey. San Martín, en Argentina eran todos criollos. En Colombia, en Venezuela, en Perú, etcétera, los oficiales eran todos criollos sin excepción y la soldadiza era de castas en la Ujú. mayor parte de los casos. En México pienso en un Vicente Guerrero, güey, que era afro totalmente. Ok. Que de hecho, y tengo que decirlo porque es uno de mis motivos más grandes de orgullo, Ajá. en una fiesta de disfraces histórica una vez fui de Guerrero Funk. ¿Te pusiste Acá en afro? Sí, no, me puse afro y lentes acá como neón y la madre.
Güey, Y entré con Play That Funky Music. Ah, etcétera. huevo. yo ya había dicho de que cuando veo los trajes de la época, yo siento que le han vino ojete, Sí, güey. Ah, güey. huevo, que olían Lo que traía ojete, así güey. Vicente Guerrero con estas Y madres de que tiene- lana, güey. O sea, ¿has estado en la zona caliente de Guerrero? No mames. No mames, sí, de Es la imposible. chingada, ¿no? Otro de los mitos que me parecen importantes es que también siento que cuando se habla de los héroes de la historia, se habla como que si entre ellos existe el mismo ideal y hasta que incluso son amigos. Pero por decir, la otra vez estaba leyendo que Hidalgo y Morelos a lo mucho creo que se vieron una sola vez, que... Durante la independencia. Eran amigos. Ok. Morelos había sido su alumno, de hecho. Ok. Y solamente se metieron una vez en la independencia. ¿Y fue parte de que a él le interesara el trip o fue la misma escuela o...? No. Morelos se entera. Morelos era un padre, él sí, mulato, o sea, hijo de personas con afrodescendientes, con personas españolas. Ujú, Y tenía otra visión totalmente, una visión, digamos, más social del movimiento. ujú. Entonces va a Morelos y lo busca afuera de Morelia, la verdad es que no me acuerdo, güey. Ujú. Búsquenlo. Y como que llega una conversación en la que Hidalgo le da órdenes de sublevar todo el sur Ujú. del país, Michoacán, Guerrero, básicamente, Morelos, Puebla. Y eso es lo que hace Morelos, güey. O sea, finalmente Morelos obedece de algún modo a su maestro. Ok. Pero Morelos sí tenía, nos queda claro después de leer lo que escribió Hidalgo en su momento, que él escribió la declaración que liberaba a los esclavos en Guadalajara, precisamente. Sí, Sentimientos de la Nación que Y también Sentimientos de la Nación, que es Morelos, que está bien perro, güey. está bien, perro. Que si Top, diferencie un americano del otro por el El vicio, vicio y la virtud, güey. Eso está bien perro. Eso está cabrón. Yo soy un güey. vicioso. Y soy americano. Escriban letras de oro, por favor. Sí, que estaba en ¿Eso, el, ¿Eso alguna vez salió en un billete? en el 50 En pesos. el 50 pesos. Ah, que es cierto. El Qué pendejo. de Sí, Morelos. cierto. Y está muy perro, güey. La verdad es que, y creo que aquí también vale la pena preguntarnos, ¿era Morelos un héroe? Para mí sí, güey. Sí, ¿no? Yo creo Sí, que... mis huevots. A ver. No, y es que es eso, güey, porque de repente con esta onda de la desmitificación de la historia te dicen que ya nadie es un héroe, güey. Sí. Y creo que vale la pena preguntarnos, ¿este güey o esta morra hizo actos heroicos? Sí, ¿no? ¿Hizo cosas que en mi ética personal estarían perras? Yo digo que Morelos sí es un héroe. No, y aparte está bien perro porque aquí de repente siento que la historia mexicana, porque ahí tienes muchos matices, ¿no? Y la historia Ujú. mexicana sí es algo que está cargado de patriotismo y nacionalismo, cosa que los alemanes ya no tienen, por ejemplo, porque se fueron al extremo y todos sabemos qué pasó. Así es. Y acá es interesante porque sí, ellos no se consideraban mexicanos, no sabían ni siquiera qué era eso, pero Morelos es como el primer vato que le empieza a dar como forma a esto y decir, pues al menos somos americanos, ¿no? Y él se define con todo el continente, pero es como el primer paso a decir, vamos para este lado, ¿no? Y es que también se sube en el momento correcto de la historia porque es el momento en el que en Europa también se están consolidando los estados-nación. Ok. O sea, antes de la Revolución Francesa en Francia, el 20% de los franceses hablaba francés. Todos los demás hablaban idiomas regionales y demás. A partir de la idea de Revolución Francesa es que empieza a ocurrir la idea de una nación. Y justo en ese momento histórico llegan las revoluciones en América. ¿Por qué? Precisamente porque junto con todos estos agravios que ya estaban acumulados, pues también hay una justificación ya para hacerla de pedo. Que es yo quiero una nación así como la de él. Ok. A diferencia de allá, que digo, creo que como en Europa era una cuestión como de güeyes que sí eran políticos, Ujú. pero acá eran sacerdotes que tomaron rangos militares y se volvieron ejércitos supremos pues, o sea, del ejército, vaya. ¿Qué opinas de eso? Ahí, o sea, ¿crees que se vio reflejado en el cómo lidiar con la batalla, ¿no? De que, por decir, creo que Hidalgo no duró ni un año, ¿no? En el movimiento. Hidalgo no duró ni un año porque era completamente averso a las tácticas de guerra. O sea, Ajá. Allende le decía, güey, al menos fórmalos, pon a los que tienen rifles primero, no sé, libra una batalla, ¿no? Con los conocimientos técnicos de un militar de la época. Hidalgo básicamente decía, es que el pueblo tiene que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Porque Ujú. la gente está hasta la madre y si yo les pongo un límite, pues a quien van a acabarse chingando es a mí. Ok. Es más o menos lo que sabemos de entre las cartas. De hecho, Allende acaba odiando a Hidalgo. Es lo que te iba a decir. No se llevaban bien, ¿verdad? No, simplemente pues tuvieron que jalar juntos y demás. Ajá. ¿Por qué curas? Porque la otra opción eran los militares criollos y los militares criollos iban a hacer con toda probabilidad una revolución similar a la que pasó, te digo, en América del Sur, donde era una revolución a grado tal que, por ejemplo, hay un Bolivia en el que el primer presidente indígena ocurrió en 2004.
No. de Evo Morales. Sí. O sea, esta onda de la representatividad a lo mejor no lo es todo, pero sí te indica, sí es como un marcador de qué pedo con una sociedad. Cuando aquí en México antes de eso tuvimos un presidente negro, que era Guerrero, tuvimos Indígena que era Juárez. Juárez, otro medio indígena que era Díaz, o uno huichol, de hecho, que era Victoriano Huerta, que de eso no hablamos lo suficiente. Eso no me lo sabía, El carnal. usurpador. No mames, ¿neta? Así es. Wow. Huerta era huichol, le dieron una beca para el colegio militar, Huirrárica, perdón. Ajá. Le dieron una beca para el colegio militar y se hizo oficial y pues tuvo la fortuna de que vivió en un periodo en el que hubo una relativa paz, como el de Díaz. Ok. Había leído que incluso, es un mito también, que hubo posible envenenamiento por parte de Allende hacia Hidalgo, que él incluso jugaba contra él. Sí, como que traía esa onda. Ujú. No supimos, al final no ocurrió, pero sí ya llegó al punto en el que ya hay que deshacernos de este güey para que tenga una mínima posibilidad de éxito la revolución, porque todas las batallas que pierde Hidalgo después las pierde precisamente por amontonamiento, güey. ¿Cómo? O sea, porque lanza a la gente sin ton ni son y pues una fila de soldados españoles Ok. con 3 filas de rifles apuntando y disparando al mismo tiempo y causando un hoyo Ujú. en las filas, pues es aterrador si nunca has visto un arma de cerca, ¿no? Ujú. Entonces, por eso pierde las batallas Hidalgo, a pesar de no hacerle caso a Allende, y Allende le dice, ¿sabes qué? Ya, güey. Y básicamente lo pone preso en la huida que dan de Guadalajara a Estados Unidos, donde los agarran en Acatita de Baján, perdón, Ujú. en Coahuila, y después los fusilan en Chihuahua porque era el lugar con juez más cercano. Qué irónico que a pesar de que estaban en el mismo equipo, pero también luchando entre ellos, murieron al mismo tiempo, ¿no? Y fueron las 4 cabezas que estuvieron en la Alhóndiga, ¿no? Eso, ¿qué pedo con los mexicanos, güey? Eso es una de esas cosas que me hacen preguntarme qué pedo, porque nada más a nosotros se nos ocurre poner cabezas momificadas en las esquinas de un edificio público. O sea, se tuvieron que esperar a llegar a Chihuahua para juzgarlo con un juez, Ajá. para poder fusilarlo, pero, o sea, sí, córtale la cabeza y ponlo en una esquina donde lo Ajá, para que todos vean lo que hizo ese güey. Se me hace muy medieval, ¿no? Como de reyes todavía, ¿no? Pues estábamos en una monarquía. Sí, exactamente. Y pues ahí se quedaron las cabezas 12 años, güey, hasta que las bajaron cuando triunfa la independencia. ¿Y están momificadas? Sí, en Guanajuato se modifican las cosas, exhibir ahí las momias de Guanajuato. Ah, ok. Por la composición del aire, la resequedad, no sé, güey. Así, ¿Qué se- automáticamente todo se momifica, ¿no? Casi Así, todo ¡ah! tiene más chance de momificarse, que es un proceso relativamente raro. Ok. ¿Y qué se sabe sobre el fusilamiento de Hidalgo? Porque, por decir, también vi un mito que antes de fusilar a Morelos, por ejemplo, que él extrajo, que se arrancó el corazón y que lo aventó una huehueta y que sabe qué tanto pedo, así como ya súper de que, ¿qué pedo con este vato? En mi vida había escuchado Bueno, eso. no te puedes arrancar el corazón, de hecho. No, pues no. Eh, Y lo vio, ¿verdad? Sí. Esto es por ustedes, México. Para Bien que no sabes. digan que no los quiero, hijos de su puta No, madre. lo que sí sabemos es que Hidalgo lo fusilan no por independentista, sino por hereje. O sea, como O sea, ya algo de la iglesia. La herejía, digamos que fue la entrada fue como el Capone, que lo agarraron por pedos de fisco y le empezaron a montar delitos a partir de ahí. Ok. Pues eso básicamente con Hidalgo. Hidalgo había dicho en algún momento, 2 o 3 años antes de iniciar la independencia, que lo del infierno era una mamada, que era para espantar viejas y etcétera. Literalmente espantar viejas, no es un comentario misógino. Él lo dijo. Así lo dijo. así Y está. si usted puede probar lo contrario, Así es. díganos. Aquí lo espero. Y también lo que pasa es que a los sacerdotes, antes de poderles aplicar la justicia terrenal, en este caso, pues matarlos, les tienen que quitar, no me acuerdo cómo se llama la ceremonia, pero les tienen que quitar los lugares donde recibieron aceite. Ya ves que cuando los ungen, les ponen Ajá. la cruz, aquí en las manos, no sé dónde más, lo tienen que raspar, básicamente. Y pues eso es, quieras o no, tortura. Tortura. Y cuenta la leyenda que a Hidalgo lo fusilan, y lo fusilan soldados muy nerviosos, muy inexpertos. Y entonces, aparte, los mosquetes de aquel entonces, pues no tenían el rifling, ¿no? Que tienen los... ¿De qué ahorita vas a ver? sí, dame 20 segundos. En 20 segundos vas a estar corriendo, güey. Y No, y que si te estaban a fusilar, tú nomás les haces así. Y dices, ¡ay, se me apagó el mosquete, hijo! ¿Qué vas a ver, hijo de tu puta madre? ¡No te muevas! ¡No te Así- muevas! Sí, a huevo. y pues, básicamente no le dan, o ¿Neta? lo hieren, güey, varias veces. Ok. Y dicen que Hidalgo tenía ojos azules muy, muy fuertes y que les ponen una venda, básicamente por traidores en su momento, porque esa era la opinión que tenía el gobierno español de ellos, y se le cae de un ojo y que se le queda viendo con los ojos azules llorando a los soldados. Y pues obviamente, no, estamos matando al padre. Ajá. Y les tienen que dar un tiro de gracia.
Ok. Una cuarta descarga, güey. Imagínate 4 descargas de fusil Y no le diste. y que solamente te hieran, güey. Ok. O sea, que no te maten. Imagínate tener como 10 agujeros de bala. No sé, no sabemos cuántos. ¿Se sabe sus últimas palabras o algo así? Que es eso que acabas de decir, ¿no? Un llanto, tal vez. Así es. Le dejó unos como versitos a su carcelero, al güey que le daba de comer y así. Mi mamá me mima. Ajá. Más o menos de ese estilo. No era tan buen poeta. Ok. No, pues no. Chale, güey. Esas son las cosas que... Porque hay toda una... ¿cómo decirlo? Creo que puedo decir la palabra nomenclatura en todo este pedo de las fusilaciones. Que si es por la espalda, es que es un traidor. Si es vendado, dices que también es traición. Sí, de vendado y sentado. Vendado y sentado. ¿Y él estuvo sentado? Ujú, sentado así, una silla tal cual y lo amarraron. ¿Y Allende? Allende, la verdad es que no me acuerdo. Uf, Pero posiblemente fue un procedimiento similar. Y Allende fue días antes, creo. ok. ¿Qué- ¿Por qué piensas que la independencia duró tanto? Porque hubo como 2 flamazos, güey. Uno, y muy regionales, muy localizados, muy particulares cada uno. Uno, el de Hidalgo, que duró meses y que todavía es uno de los grandes misterios de la historia de México. No sé si recuerdan o escucharon hablar de la batalla del Monte de las Cruces alguna vez. Sí, Simón. de hecho eso te iba a preguntar, que la ganó, ¿no? La ganó. Y que querían que se fuera pero directo la a ganó, México. pero la ganó a tal grado que, pues, básicamente, como aventó a su raza así, pues, o sea, decía que 2 batallas más y se quedaba sin ejército. Ok. Entonces, al parecer, la tira. Hablando de EDA, Ya nos estamos cayeron. revelando información Sí, sí, sí. sensible. Quiero que mi muerte signifique solamente el bienestar del pueblo de México. No, Y de este podcast. así es. Ah, Pero sí, güey, básicamente lo que pasó fue es que nadie sabe por qué no decidió tomar México, al parecer, porque tenía miedo de que lo que pasó en Guanajuato, que lo La que pasó en Lóndiga, Guanajuato ¿no? fue una matanza Una total, masacre. así es, pues pasar en la Ciudad de México. Ese flamazo que es, digamos, de composición popular, de ahí viene un segundo flamazo que es el de Morelos y que está muy localizado en el sur y en las maneras del sur, un lugar que tenía muchos arrieros, muchos campesinos, muchos contrabandistas, muchos ganaderos. Y pues digamos, una guerra casi de guerrillas la que se hace, una onda casi gengis-canesca. Ok. Y cuando matan a Morelos, pues muere esa y quedan un par de loquitos, literalmente. Guadalupe Victoria se volvió loco de pasar 6 años en las cabañas, en las cuevas, perdón, de Veracruz. Ok. Vicente Guerrero por su lado y demás. Y se convirtieron como más en focos guerrilleros, algo así Ok. como lo que pasaría hoy en ciertos estados del país. Como unos rebeldes. Donde hay violencia. Ajá. Ok. Órale. Eso sí. Entonces, ya hasta que les empieza a convenir, y me estoy extendiendo de más, güey. No, pero- no, Y adelante. esta madre va a ser el podcast más largo de la historia de Mamá Si Era Una Tapa. Así que siéntense y aprendan, cabrones. Pero cuando pasa la Revolución Liberal en España, entonces a los criollos les deja de convenir ser un país ligado a España porque les iban a quitar todos sus privilegios y a los peninsulares que estaban aquí. Entonces buscan a Guerrero y le dicen, ya, güey, vamos armando algo que nos convenga a todos. Y por eso la independencia de México, la consumación de la independencia, digamos, es como un asterisco, güey, porque realmente no es la independencia con la que soñaba Hidalgo Morelos. Sí. De hecho, también es otra pregunta que te quiero hacer y respecto a los mitos, el papel de Iturbide. Porque de repente escuchas versiones que porque hizo el Imperio Mexicano era malo y que no sé qué, pero que luego también es acusado de traidor, pero es que él pone la primera bandera de México, él forma el ejército trigarante. ¿Tú qué opinas de este güey? Iturbide le pasó lo que le hubiera pasado, yo creo, a mí o a ti o a un chingo de gente si lo ponen en esa situación, ¿no? De que primero luchas contra unos güeyes y después, y es tu mismo comportamiento contra esos güeyes te va subiendo de nivel en la jerarquía social, a grado tal que cuando hay que negociar con esos güeyes te buscan a ti. Ok, Y pues te la crees. Yo creo que eso le pasó a Iturbide, güey. ok. Se la creyó, literalmente se creyó que él era el Salvador de México. Y pues las olas cambian en Big Brother y en la un política. momento. Ok. ¿Dónde escuchó esa historia? ¿Dónde escuchó esta historia? Sí, porque también había visto que... Es como la música, güey, cuando le pones 2 barras y 2 puntos que se repite otra vez y otra vez y otra vez. Sí, porque fíjate que también había visto versiones donde más bien a él lo arrojaban, a que sé tú, y que la madre, pero no, ¿verdad? No, pues es esta falsa modestia que todos nos ha pasado. Sí, no, no. güey, la neta no soy tan bueno para hacer podcast, la neta. Y pum. No, y aparte, creo que cuando todo el mundo ve una fractura en el poder y que tienes la oportunidad de tomarlo solamente por tu propio beneficio, pues Tómala, la tómala. tomas, ¿no? Tómatela, cabrón. Sí, yo creo que básicamente eso fue lo que pasó con Iturbide. Ok, Tal vez no todas sus ideas eran malas, pero sí, digamos, llegó un momento de ingobernabilidad completa y él definitivamente no era la persona
fría y sosegada para arrancarlo. Tan es así, güey, que México no se estabilizó hasta 40 años después, güey, con la última, cuando matan a Maximiliano. Ok, que vamos a hablar de eso en un momento también, porque, amigas y amigos, esto solamente fue como una apertura Fue una amuse bush de media hora. para que vamos a leer las preguntas de que la gente te quiere hacer del grupo, que si usted no es parte de este grupo y quiere... Únase al Yonke. Así es, si usted quiere salir en los episodios, únase al Yonke y Refacciones para Naves Espaciales. El primo, ¿cuál ex primo? ¡Esta! Así mero. Vámonos a ir con la primera pregunta. Esto es bien importante y esto es para la gente de Tepic. Creo que aquí vamos a poder ahondar mucho porque Sí. lo preguntaron varias veces. Varias veces. Los niños, Francisco, Ramón, le mandamos un saludo. Los niños héroes son el fake más fake de todos los fakes o he No. vivido engañado. Esos güeyes sí fueron héroes. Imagínate tú que estás en tu escuela para ser oficial del ejército en un cerro afuera de la Ciudad de México y de repente la guerra va tan catastróficamente mal por muchas razones que no vale la pena explicar aquí. Básicamente la falta de buena artillería y la idea de que básicamente empujando o haciendo las cosas a huevo todo iba a salir bien y con mucha esperanza. Y de repente son 800 güeyes, unos que acaban de llegar de San Blas, literalmente cruzaron el país a pata en aquel entonces y en temporada de lluvias, lo cual no es menor cosa en esos momentos. Eran esos güeyes, los restos de diferentes batallones y ustedes. Y tú que tienes 17 años, güey, y te educaron con la idea de que ama la patria, etcétera, pues tu idea es peleo. Peleo, tu ética personal es peleo. A pesar de que el general Monterde, que era el director del colegio militar, les dice váyanse de aquí. Sí, no, nos vamos a quedar los profes, vamos a hacer carnita Así asada es. y echar putazo con los gringos. Si alguien Exactamente. se quiere quedar, allá hay botes y balas. Exactamente. Me voy madre. Y todos se quedan, güey. Sí. Eso es lo sorprendente. Ahora sí, también creo que hay una distorsión muy grande porque todo el mundo piensa, de repente, cuando platicas con gente, que eran 6 niños héroes contra todo el ejército gringo. No. Y pues no. O sea, eran como 1000 güeyes, más o menos, entre el batallón de San Blas, entre 2, 3 batalloncillos que quedaban todavía ahí. Y cuando lees el orden de batalla, un batallón más o menos son 400 güeyes. Ujú. Ves batallones de 30. Ok. O sea, por las bajas, las deserciones, las heridas, todo lo que tú quieras. Y los niños héroes pelean hasta el fin, güey. Tan pelean hasta el fin que hay 6 que se mueren y hay varios que quedan heridos. A mí también, digo, yo sé que a lo largo del tiempo y como cambia la cultura, cambia la percepción de las personas. Sí, también, hoy en ¿no? día diríamos, eran unos güeyes de una secta. No, pero también eso, ¿no? De que, digo, no dejan de ser niños, ¿no? Porque estamos hablando que eran de entre 14 a 18 años, el más grande, Creo que Melgar tenía 13. Exacto. Francisco Márquez, no me acuerdo, uno de ellos tenía 13. Entonces creo que una cosa es que te instruyan en los hábitos militares y otra cosa es ver la guerra. Y yo creo que como niños en un cuartel, viendo la guerra, viendo morir a sus compañeros, pues es algo súper aterrador, ¿no? Y esa guerra, y les voy a pedir, güey, que en la edición que hagan para YouTube, muestren la primera foto de heridas de guerra que hay en la historia de la humanidad, que fue en la Guerra México-Americana. ¿A poco? El doctor Pedro van der Linden, un médico belga que se queda en Guadalajara y se hace médico del ejército mexicano por 1000 peripecias, amputándole una pierna a un sargento, güey. No Ok. mames. Sí, busquen esa foto y se la pueden poner, no mames, o sea, era esa guerra además, no había Dudo, ni... dudo mucho que la podamos poner, pero igual la colamos en el grupo. Sí, ándale. Sí, en el grupo, porque sí está... Sí va a estar. Sí, Sí va a estar como la gore. contaste, sí va a estar. Digo, es blanco y negro y todo lo que tú quieras, pero va a estar bueno, gore. Ahí. Yo creo que sí salen Checamos, chiquitos. checamos. Sí, lo Ajá. vemos. Ajá. Pero sí, güey, o sea, esa guerra, además no había ni Cruz Roja, no había ningún tipo de Era nutrición muerda para el esta soldado. vara. Vámonos Exactamente. a la verga. Date un trago, muerde esta vara. Muerdes. ¿Usted toma? Ajá. Ahora Y- sí. Sí, te enseñamos a tocar el acordeón y el árbol de la horca te regalamos este sombrero para que pidas en la calle, ¿no? Ok, Y pero, y ahora tienes una historia divertida que contar. Exactamente. pero siguiendo esta historia de los niños héroes, güey, entendemos que está como este rollo de. ¿Es fake? Pues fake no es. No, para No, nada. no, para Todo es nada. cierto, güey. Casi todo es cierto. Pero también el hecho de. Porque el mito creo que no nace, sino como la cúspide de este mito es que Juan Escutia sí se aventó con la bandera o qué rollo. Parece Porque que no. Parece que no, porque es como una mezcla de varios mitos, güey, de que a varios comandantes de batallones, entre ellos a Felipe Santiago Xicoténcatl, que era el batallón de San Blas, piden que los embalsamen en la bandera para que no capturen la bandera, Ok. que es como el más grande de Sonor. Entonces parece ser que como que De ahí sonor hay... que te capturan la bandera. Que te capturen la Ajá. bandera, así es. Y como que hay diversos puntos que se empalman. Además lo de Juan Escutia, güey, y creo que había una pregunta también sobre si Juan Escutia era real o no. Ajá.
Juan Escutia sí era real, pero no era alumno del colegio militar. Él viene con el batallón, ¿no? Él, al parecer, se le pegó al batallón. De hecho, acaba de encontrar un historiador local hace un par de años una nota en el periódico, no sé qué, de Guadalajara, donde en el periódico narran la nota de que ya están los retratos de los 6 niños héroes. Y el papá de Juan Escutia, Francisco Escutia, que era algo así como jefe de departamento, güey, en la administración de Tepic, les mandó una carta diciendo, mi hijo no era cadete, gracias por el cuadro, pero él estaba en el Batallón Patria, que era uno de los batallones así como de voluntarios que se armó para ir a pelear. Pero también está la onda de que en el archivo del Colegio Militar, de acuerdo con Salvador Castañeda, que era un historiador local, y pues entonces hay que ponerle el asterisquito ahí. Local no porque sea malo, sino porque pues, simplemente tenía razones para hacernos creer que Juan Escutia sí había sido alumno. Parece ser que en el archivo del Colegio Militar lo admiten como alumno en una tanda que agarran a Juan Escutia, a un güey que era como secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama Hilario Pérez de León, que además pierde un brazo. O sea, pierde su brazo derecho, que era con el que escribía, con el que se ganaba la vida. Y se masturbaba. Así es, y se masturbaba, por supuesto. Tuvo que aprender muchas cosas en un periodo corto. ¿Cómo aprendes a masturbarte con la otra mano? Con pasión y sentimiento. Bueno, con muchas ganas. Paciencia y salivita. No. Bueno, güey, lo que sí también quiero hacer este asterisco de que esto hubiera sido impensable hace 30 años que estuviéramos hablando de un héroe de la patria masturbándose, ¿no? Claro. ¿Por qué no podía? No, era hasta ilegal, ¿no? Así, Güey, ¿no? pues, ¿Que se jalaran hablar su mal chiquito de... o pues, que hablaran de eso? de los héroes patrios. Sí, ¿no? Y está perro. Está perro. Pues sí, básicamente Juan Escutia no se aventó con toda probabilidad en la bandera. Hay una crónica de un soldado ya muy chocho que en 1896, casi 50 años después de la batalla, una batalla que vio de 15 años, dice que Juan Escutia lo encontraron en una de las laderas del cerro. Muerto. Pero en ningún momento dicen que con bandera. Entonces, en una de esas posiblemente ¿Han ido al castillo de Chapultepec? Sí. Sí, bueno. Ahí ya ven que está como un muro que divide al castillo como tal del cerro, Ujú. en la terraza, en la planta alta. Esa planta alta no existía durante la invasión. Entonces, lo más probable es que se desbarrancó, le dieron un balazo y se fue, güey. Ok. ¿Y por qué esos 6 niños héroes? Porque fueron los que murieron. En realidad pelearon como 50, pero 6 murieron. Ok. Uh. Ok, sí, a mí siempre... De hecho, fue niño héroe Miguel Miramón. ¿Le suena el nombre? Sí, bueno. que él fue que el presidente más joven... Y en la fusilado historia. junto con Maximiliano. Ajá, por la revuelta contra Juárez, ¿no? Así es, y no lo recordamos como niño héroe porque, pues, convenientemente murió fusilado. Qué interesante, porque aparte también... Y ese dato lo sé por ti, que es el presidente más joven en toda la historia de México. 27 años, güey. ¿Qué vas a presidir a los 27 años? Del Club de los 27 también, Miguel Miramón, ¿eh? ¡Oh! No, pero no murió a los 27, güey. Fue Ah, ok. presidente a los 27. Ah, ok, ok. Sí, tiene puntos en contra ahí. Pero sí, güey. Casi, carnal. Sí. Básicamente Juan Escutia sí existió, los niños héroes sí existieron, pero no de la manera que nos contaban. Ok. Siguiente pregunta. Esta es de Román Macías sobre el baile de los 41. Le puse, por favor, desarrolla tu pregunta y me pone, sí, ya sabes sobre que hubo un baile de transvestis y de género en el Porfiriato y en una lista había 42 nombres y don Porfirio tachó uno creando la leyenda que su yerno era el 42. Sí, siguiente pregunta. Completamente Vino, cierta la vino. historia. Verdadero. Ok. De hecho, hay una película que es históricamente bastante correcta, parece ser, en Netflix, ¿Es la última que salió? ajá, que sale Poncho Herrera Simón. y sale Mabel Cadena, mi amor, perdón, Katia, te amo, Ajá. de la hija de Porfirio Díaz. Está más o menos bien esa película. El único asterisco que yo le pongo es que los trajes son históricamente incorrectos, pero yo soy un ñoño. Sí, tenían cierre, ¿no? Así es. Tenían Eso zipper. no existía. Tenían velcro en los zapatos. Esos botones todavía no se inventaban. Exactamente, pero ese soy yo, güey, así que disfruten la película. Ok, pero también está este pedo de que los habían metido de Lecumberri, ¿no? Algo así. A Lecumberri en la la celda J. crujía J. Ah, Que ya, por eso bueno, existe el término goto. Bueno, el hombre más funado de México con Sí, de hecho ustedes. también hay varios términos que vienen de aquella época, como también el té por 8, ¿no? Que dicen que era té Era por té con 8, piquete, por por 8 8 reales. pesos, ¿no? Y como los tacos parados. Ujú. O los agachados, O los güey. agachados, güey. A sí, comer sí, sí. pancita con los agachados que vengo muy crudo. Ay. A ver, aquí viene otra.
¿Qué tan probable es que los aztecas sí hayan originado en Mezcaltitán? ¿Qué tan real son los túneles cristeros en Tepic? Esas son Son dos. dos. Son dos. Vamos con la primera. La primera es lo difícil, güey. Porque también dicen que en Sinaloa, que en Sonora. Mismo caso que los romanos, güey. Ok. O sea, si... También venían de una... De un Ah, bule. de También un venían de bule. un bule. O sea, es más fácil decir eso que decir que eran un pueblo nómada. Sí, ahora que tan valían madre que los tuvieron que mandar a la isla llena de cañas, que era en aquel entonces lo que hoy es la Ciudad de México, el centro de la ciudad, ¿no? Aztlán parece ser que anduvo como por acá en general. La teoría es que fue Mezcaltitán porque pues, es una isla y tiene asentamientos humanos desde la época. Puede ser. Hay otros que dicen que Guanajuato, hay otros que dicen que Sinaloa. El consenso más generalizado es que sí vienen de como por acá, pero no saben de dónde. Ahora también están los chicanos que dicen que Aztlán was New Mexico. Y eso ya es como mame de ¿Neta? reivindicación. Ah, ¿Ah? claro. Sí, sí. Sí, porque aquí había pasado que un exgobernador hizo como lo de la cuna de la mexicanidad y que de ahí nos agarramos. Que esto es bien interesante y es importante cómo, El uso de la historia. cómo moldea la historia eso, ¿no? Así es, el uso de la historia para justificar las narrativas del presente. Y es que, digo, finalmente la cuna de la mexicanidad suena mejor como Nayarit, los mejores tamales de camarón. Claro. que sí es cierto. Que sí es Sí, sí cierto. es cierto. Y la neta es un datazo, güey. Si no conocen Nayarit, vengan los tamales de camarón. pero- Sí, por favor. O al chicharrón de pescado de Samao. Vale. Padre santo. Yo no he traído a ningún cabrón que no le guste. Y si usted no le gusta, coma mierda. Así le digo. Me sumo al comentario. Porque seguramente eso sí le va a gustar, cabrón. Ok. Póngale sal. Es de Alejandro Ultreras. Saludos, carnal. Dice, ¿es real que Nos quedamos con el de los túneles, güey, que es Ah, bueno. Sí, perdón, sí, es el cierto. de los túneles. Esa madre es un mito en todas las ciudades de México y tiene mucho que ver más bien con que antes había catacumbas para enterrar a la gente ahí, Ujú. en las iglesias grandes, en las catedrales y demás. Hay un historiador local aquí en Nayarit que se llama Pedro López, que dice que él sí ha bajado a los túneles, que existen túneles, que no sabe a dónde llevan, pero que túneles hay, ¿Desde catedral o qué? desde catedral, así es, y desde el convento de la Cruz. Ujú. Posiblemente ya estén sepultados por el peso de la ciudad, etcétera, Ok. pero dice que túneles hay. ¿A dónde llevan? No sabe. Donde sí sabemos que hay túneles de ese tipo es en Oaxaca. Ok. Que hay un túnel que va del convento de Santo Domingo a la catedral de Oaxaca. Ok. Pues nosotros tenemos una amiga en común que cuenta la historia de que en su casa es Topa uno, ¿no? topa uno. Y que sale hasta la Alameda, ¿no? Algo así Sí, sí, maníaco. Que nos invite. Sí, pues porque Creo que ya quedó sellado, pero estaría bueno. sí, Que nos porque invite justo con un pico y una pala. otro José Luis nos preguntaba qué tan cierto es que esto, que hay los túneles y que sí hay uno que podamos visitar, pero pues justo dices ninguno, ¿no? Aquí, al menos, en Oaxaca. Sí, en Oaxaca sí se pueden visitar. En Lima también sé que hay, porque yo he bajado. Abajo Ajá. del convento de los franciscanos hay otro. Y está lleno de cadáveres y así. Tiene digamos que tiene niveles el túnel y el nivel donde pisas está lleno de cadáveres. Wow, interesante. Pero la verdad es que estaba cagado de miedo ¿Por porque qué? en Lima tiembla, güey. Y yo estaba en el túnel y dije, no mames, ojalá no tiemble mientras yo esté aquí. O como de esas veces que ves la película de Catacumbas de París y ya... No, y luego que Más aparte te mueras ahí, te hagas un cadáver como ellos y generes una brecha de que ¿por qué? Todos estos son como de 1400 no sé qué, y hay un Y este cabrón de Y 2024. este güey, qué sus verga. vans, ¿qué hacen aquí? Sí. Viajero en el futuro. Sí, ándale, sí. O son- ajuste de cuentas. Hay una leyenda buenísima en Guanajuato, güey, de A eso, ver. de que dicen que un güey le pidieron ir donde estaban las momias a clavar una estaca y para demostrar que pues era muy valiente, no sé, uno hace muchas cosas en Guanajuato estando ebrio. Y, Amén, señor. Amén, señor. Yo sí, sí. confirmo. Saludos. Saludos, Guanajuato, los queremos mucho. Así es. Y que al parecer clava la estaca, se le atora en la capa que en aquel entonces se utilizaba y le da un infarto porque siente que lo están jalando y ahí se muere. Holy shit. O sea, shit. this shit happens. Y todos viendo cómo se ahorcaba, ¿no? Es un imbécil. Auxilio. Si se murió, ¿cómo le pagamos la apuesta, no? Ya sea, huevo. También nos comenta Alejandro Utreras, que era la... Gracias, comentar. gracias. ¿Es real que Maximiliano de Habsburgo fue perdonado por Benito Juárez por ser ambos masones y después cambió su nombre y se fue a Guatemala o un pedo así? No. Antes de eso, yo quiero hacer un paréntesis que gracias a ti también amo esa parte de la historia. La parte Juárez, los Habsburgo, me fascina. Gracias a que me diste Noticias del Imperio. Que Gran leanlo, libro, güey. gran libro. Me mamó esta parte de la historia, pero dale. Y creo que entraría muy bien con la audiencia de ¿De este podcast? H-Podcast, ¿no? Ok. Porque sí es un tripeo muy denso el Sí. que pasa en ese libro. La verdad, he de reconocer que está un poquito difícil de leer. Sí Ajá. llega un punto donde dices, cabrón, qué pedo, Pero ¿qué sí está usan pasando? ciertas sustancias. Pero ya que agarra ritmo, dices, ay, güey, esto está bueno. Sí, Yo incluso... sí
Bueno, no. No, adelante. No, que yo sí le quiero rascar poquito que por qué no. Sí, güey. Porque yo sí me había convencido mentalmente de que sí, güey. No, yo Tenía quiero sentido, tenía que sentido. cuentes esto y sobre el cuerpo de Maximiliano y Sí, todo es esto. que esa anécdota es buenísima. Dale. No, porque básicamente el justo armas que dicen que encontraron, creo que en El Salvador, no me acuerdo dónde, que era un señor güero con la barba partida y así, pues al parecer no tenía nada que ver, tenía su acta de nacimiento y todo, entonces, pues básicamente no hay hilación entre el relato histórico. Y también Juárez, la neta es que ya le traía ganas a Maximiliano, porque sabía que la única manera de que dejaran de estar invadiendo Europa países europeos cada 2 por 3 a México, era demostrarles que aquí no nos andábamos con mamadas. Sí, porque a Juárez le tocan dos, ¿no? Le toca la francesa y la americana, ¿no? Juárez era gobernador de Oaxaca durante la americana. Ok. Juárez era profesor de Derecho durante la primera francesa, la de los pasteles. La que La todo- batalla de Puebla era Juárez Y la ya. batalla de Juárez ya era Juárez presidente. Ajá, Así sí. es. Que... Entonces, Juárez ya le traía ganas a demostrar que no. De hecho, todo mundo le escribe desde Europa diciendo perdona Maximiliano. Y él dice así como palomita azul. Mira, mi carnal, él se metió en mi barrio y dijo que se iba a fornicar a mi hermana y a mi mother. Y tú querías y yo te dijera que me voy a fornicar a tu hermana y a tu mother. Traca. Perra San ya estuvo. Sí, güey, básicamente eso. O sea, no tenemos nada que pruebe que esa teoría es cierta. Entonces, mientras nada pruebe que esa teoría es cierta, es Ya. falsa. Y además, el cadáver de Maximiliano tuvo un viaje muy estrepitoso, güey. Porque, pues, te imaginarás, era el segundo hijo era el hermano del emperador de Austria. Entonces, sí había que devolverles al menos el cadáver. Para allá no llega DHL, mano. Así es. Híjole, para allá cobro doble la tarifa y es nocturna y etcétera. Sí, porque lo regresaron hecho Sí, güey. A trizas, la ¿no? verga. Básicamente lo trata de embalsamar el doctor que encontraron ahí en Querétaro, que no es que Querétaro fuera la cuna de la medicina mexicana en aquel entonces. Yo creo que ningún estado, ¿no? Ajá. No es ¿Quién un- sabe qué le inyecta? Que se empieza a poner negro el cadáver. O Ujú. sea, Maximiliano era un tipo casi albino, de 1,80 y tantos, que era un chingo para esa época, y se empieza a poner negro el cadáver. Y después no encuentran ataúdes de su tamaño en Querétaro, le tienen que romper las piernas para que quepa en un ataúd estándar. ¿No era más fácil hacer otro? No, es México, no Es hay México, recurso. exactamente. Y menos para un traidor, ¿no? Acá como lo que estaba al par de Juárez, pues pensándolo así, ¿no? De que yo... No. Juárez al parecer no se quería pasar tanto de verga, nada más No, quería pues no matarlo quería y ya. provocar una guerra, ¿no? Otra. Ajá. Pero después en el camino, porque todavía no había ferrocarriles, se lo llevan en una carreta y se les cae en un arroyo un par de veces. Todo mal, güey. Total que llegan llegan a la Ciudad de México y ven eso. Y pues dicen, no mames, no podemos entregarles eso a los austriacos. Juárez manda Juárez encarcelar. lo ve y dice, ¿y Maximiliano? Así, ¿no? De que Sí, lo y levanta. eso de hecho, nunca se conocieron. ¿Neta? Uno de los grandes momentos de la historia de México es que Maximiliano, cuando llega a México, le escribe a Juárez y le dice, ándele, sea mi primer ministro y todo va a estar bien y todo va a jalar. Básicamente tratando de jalarlo a su causa, ¿no? Y Juárez, en una de las mejores cartas que he leído y que digo, no mames, qué orgullo ser mexicano, de haber tenido un presidente como ese güey. Primero le contesta, señor archiduque de Austria. Antes que nada, quiero decirle que no le había podido contestar antes porque soy el presidente de la República y como usted imaginará, estoy muy ocupado haciendo cosas de presidente de la República. Ujú. Y de ahí le va diciendo punto por punto de que a usted nadie le habló y que se viene a meter en cosas que le dicen y los güeyes que fueron a traerlo son unos desalmados que venderían a su madre por un elote. Y al final dice, ya la verdad es que no tengo tanto tiempo para seguirle escribiendo, pero sí quiero decirle una cosa. Hasta ahí es paráfrasis, lo que sigue es más o menos lo que dijo. Hay una cosa que está más allá del alcance de toda perversidad y del juicio de los hombres, y ese es el juicio de la historia. Será ella quien nos juzgará. ¿Qué hubo? ¿Te dicen eso y qué? ¿Qué hacen ustedes, güey? No, pues es que Yo sí, me me- regresaba. Me regresó. Fíjate que la gente como que de repente no ubicamos bien qué pasa en ese periodo, güey, porque existen como dos presidentes, que porque está a la par Es Miguel justo Miramón, antes, perdón. Juárez, y luego está Maximiliano y Juárez también. Ajá. ¿Cómo fue ese pedo ahí, A güey? ver, ¿qué pasa? Cae Santana, cae el último gobierno de Santana en 1855, después de que lo llamamos 11 veces y demostró una y otra vez que era entre indolente e incompetente para gobernar el país. Simón. Pero era un güey que a todos les caía bien. ¿Les suena?
De hecho, Este. hay una foto de Santana. Yo estoy sorprendidísimo que Sí, Santana hay una tiene foto. retrato. Está cabrón el vato, güey. Hay una Aquí lo foto. dijimos en el episodio Sí, pasado, sí. ¿no? Sí, no, y sí tenía la cara de, si lo ves, sí, ese güey vive en el Tanilos. Sí. Sí. Ese güey ha chupado culo más de una vez, ¿no? Así- Totalmente de acuerdo. Y no un culo sabroso, pues. Así es. Bueno, corren a Santana de México, mejor dicho, y se hace la Constitución del 57, ¿vale? Ajá. Que es para muchos súper liberal. En la época posiblemente sí lo era. Hecha por Santana. No, hecha por la gente que derrocó a Santana. Juan Ok. Álvarez, Benito Juárez ya como digamos, la gran estrella de ese partido, el Partido Liberal. Ignacio Comonfort, etcétera, etcétera. Ignacio Manuel Altamirano, que todo el mundo conoce porque en la secundaria tuvo que leer Clemencia o Ujú, El Zarco o Navidad en las Montañas o algo así. ujú. Y bueno, se hace esa constitución que resulta ser muy liberal y que dicen que va a ser al país ingobernable y que mucha gente está, de hecho, en contra de la constitución. Ok. Y el presidente en turno, Ignacio Comonfort, decide autodarse un golpe de Estado para abolir la constitución y declarar que, pues, no, que se va a hacer otra constitución. Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento y en aquel entonces, por ausencia del presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia pasa a ser el presidente de la República. Entonces, cuando se da el autogolpe de Estado, Juárez dice, pues realmente, como acaba de deshacer la Constitución, yo soy el presidente legítimo. Ujú. Entonces Juárez encabeza la guerra de reforma, esos 3 años en los que la guerra más sangrienta del país antes de la revolución, básicamente. Ok. Y que vale la pena leerla y estudiarla, y esto va mucho más allá de lo que pueda decir en cualquier podcast, pero lean el libro de Will Fowler, La Guerra de 3 años. Está contada muy sucintamente, no está tan caro, creo que anda como en 300 bolas, y lo consiguen en casi cualquier librería. La Ok. Guerra de 3 años. Ok. Arre. Y entonces, ¿cómo era este periodo de división? Sí, pues básicamente un lado decía que gobernaba en la parte en la que estuviera, y el otro en la parte en la que estuviera. Ujú. Entonces, Juárez se traslada primero a Guadalajara, que es donde pasa esa famosa escena de los valientes no asesinan, y de ahí se pasa a Guanajuato y a Veracruz, y resiste en Veracruz, y ya está a punto de ganar Miramón en Veracruz, cuando, oh sorpresa, los gringos llegan y el barco que Miramón quería comprar para tomar Veracruz, pues dicen, esa bandera no la conozco, porque era la de México, los liberales lo usaban creo que a la izquierda, El el águila, águila, ¿no? Ajá. y los conservadores a la derecha. Ajá. Entonces esa bandera no la conozco, es una bandera pirata, y toman el barco Ok. a instancias obviamente de Juárez. Ok. Entonces, no hay héroes sin mancha. ¿Y cómo, mientras estaba gobernando el Segundo Imperio Mexicano, qué estaba haciendo Juárez? Básicamente arrastrando por el país a las tropas francesas que le iban persiguiendo. ¿Así? Así es. Por eso Ciudad Juárez se llama Ciudad Juárez, porque fue el último punto en el que Juárez pudo llegar, porque si salía de la República, pues básicamente estaba concediendo, estaba Cediendo tirando el su poder, reino. Simón. Así es. ¿Y qué tuvo que pasar para que este güey pudiera tomar el poder otra vez? 2 cosas. Una, la guerra civil de Estados Unidos. Bueno, 3 cosas. Uno, la guerra de guerrillas, primero que nada, de los mexicanos fue muy efectiva. Fue el primer Vietnam, si se ponen a investigar sobre esa guerra. Ujú. 2, la guerra civil de Estados Unidos acaba y a Estados Unidos no le conviene tener un protectorado francés al sur de su frontera. Y empieza a mandarle armas a Juárez. Las armas, porque se hicieron un chingo de armas Ujú. durante la guerra civil, y le empieza a mandar armas y balas. Y 3, Prusia gana la guerra contra Austria. En Prusia era la parte oriente de lo que hoy es Alemania, Ujú. y Prusia fue el estado que acaba unificando Alemania, porque antes existían como 500 paisitos en lo que es Alemania. Y Napoleón III, el sobrino de Napoleón, se da cuenta, que era en aquel entonces emperador, se da cuenta de que tiene un enemigo grandísimo a las puertas y no puede permitirse tener a 100,000 soldados en México. Oh, ok. Entonces dice, Maximiliano, pues ahí te ves, güey. Ok. Y Maximiliano se queda con las tropas conservadoras mexicanas, que pues ya estaban todas madreadas, con voluntarios austriacos, porque él era austriaco, y belgas, porque Carlota era belga. Ujú. Y ya, y básicamente cuando se van, en 3 meses le dan la vuelta a la guerra. ¿Y fue un mal gobierno el de Habsburgo? Fue un gobierno inútil. Ya. O sea, porque Maximiliano sí gobierna, sí es un tipo muy leído y muy culto y que trata de gobernar con una perspectiva, digamos, Pero no es de moderna. aquí. Pero pues no es de aquí y no tiene un control efectivo, y la gente que lo trajo quería un monarca absoluto tipo Carlos V o algo así. Ujú. Fue un Esa- gobierno y basta. Fue un gobierno y basta. Allá va como en Apu, ¿no? Allá va, era huevón, era ebrio y era el mejor vato de Emperador. Quickie Man, el mejor emperador que ha tenido México, ¿no? Mejor que Iturbide, sí. Ok. Sí, porque Sí. eso es lo más mamón ahí para escoger, ¿no?
Sí, Sí, y tenemos México. dos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que México lleva 2 de 2 en fusilados, emperadores fusilados. Sí, Ojito, aquí se ojito. cuadran, perros. Así es, monarcas aquí no, ni reinas de la primavera. Órale, eso a mí se me hace interesante porque justo me gusta mucho ese periodo porque también hay una historia que tú me contaste una vez de un 15 de septiembre, justo hoy, que vivió Juárez. Es buenísima ¿En porque Ciudad Juárez o fue en Chihuahua? fue ¿No fue? por ahí de Saltillo. Ok. Fueron 2 15 de septiembre a la vez. Creo que fue el Porque que contaste el ¿Lo año dije? pasado. ¿El de creo los que zapatos sí. rotos? Simón, sí, Ah. sí, 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 pero sí, sí. perrísimo. Por favor. No, gran historia, güey, porque Maximiliano va a Dolores Hidalgo y va vestido de charro a dar su grito. Y más o menos da un grito. ¡Viva México! Acá todo alemán, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! Fue un grito y basta en este caso, güey. ¿Qué con dijo? Y con Juárez, la neta es que sí es conmovedor y sí dices, güey, ¿cómo no, independientemente de si crees en los héroes y en los mitos, cómo no vas a querer un güey así? Este es México, Así es. chingado. Ujú. Que de repente ve Juárez desde la casa donde está que los soldados están juntando hierbas. Y manda a Guillermo Prieto, que era su secretario de Hacienda, a preguntar. Y le dicen a Guillermo Prieto, que además era poeta, y güey, la poesía de Guillermo Prieto, léanla también. Ujú. Les dice, ¿qué están haciendo, muchachos? Pues, ¿qué están juntando hierbas? Es que no se da cuenta, ¿no? de que es 15 de septiembre y tenemos que hacer algo porque es 15 de septiembre y estamos peleando. Y dice, no mames, sí. Le dice a Juárez y Juárez como que se le llenan los ojos así de lágrimas. Sus ojitos Pero chiquitos. Así es. Pero ¿para qué eran las hierbas? Para al menos prender Prender algo, güey. algo. Porque Ah, ya, los ya. mexicanos somos felices y no estamos quemando algo, ¿no? No había mota. Así es. Prendamos hierba. Prendamos hierba X. Así es. Y Juárez se saca, dice Guillermo Prieto, se saca todo el dinero que tenía de el Estado mexicano, que era básicamente el dinero que le cabía a Juárez en el chaleco del traje. Y les dice, pues, al menos para que se compren unos cohetes o algo. Voy a desfalcar las arcas, hijo de su- Así es. Sí, sí, sí. Y que dice Guillermo Prieto y lo invitan a hablar, porque era el poeta, y dice algo así como que la patria, le preguntan a los soldados, ¿y qué hacen? Pues todavía nos cobijamos con la patria, señor. Ok. O sea, no tenemos nada más en qué cobijarnos y es lo único que nos queda para creer. Y se organiza un baile y Juárez tenía las botas rotas, güey. Eso pasa también en otro lugar y como que se cooperan entre las señoras y le compran unas botas para que baile Juárez, porque a Juárez le encantaba bailar, a pesar de que lo vemos como el licenciado Juárez con su 1,57 de estatura, todo. Que sí medía bronceado. eso, ¿verdad? Sí, Era súper chiquito. sí. Fíjate que... Era indígena oaxaqueño. Hoy en día, si vas a Oaxaca, todavía la mayor parte de la gente mide 1,60, güey. ¿Crees que eso ¿Quién tenía... medía más, Napoleón o Juárez? Ahí se daban. Creo ¿Sí? que es centímetros. ¿Y crees que tenga algo que ver con la actitud de ellos? Pues, o sea, como, imagínate, ¿no? Porque también algo que se Es me que hace- no era tan chaparro para la época. O sea, Bueno. sí era chaparrillo, pero nada del otro mundo. Ok. Y digo, los tres somos más altos que el promedio aquí actualmente y, Y del pasado, así supongo, es, y ¿no? del pasado seríamos gigantes, güey. Sí, ¿no? Que comen estos hijos de la chingada y Así puras es. sabritas, mi pa. Aparte, a mí se me hace bien perro que es algo que a mí me ayuda mucho como fan de la historia, es que de repente siempre, no sé, como que te pones a leer y ubicas, ok, estamos hablando de este periodo que está entre este y este. Así es. Entonces se me hace bien chido cuando empiezas a unir puntos y darte cuenta que Juárez y Abraham Lincoln, por ejemplo, comparten periodos, Y ¿no? comparten ideas, además. Eso está bien perro y que en algún punto sí se vieron, sí platicaron, sí hubo, ¿no? Nunca Juárez jamás. nunca viajó a Estados Unidos. Ah, no, estuvo en Nueva Orleans, pero no, nunca llegó más allá. Ujú. Y Lincoln tampoco. Pero de hecho, Lincoln le tenía buena fe a México porque Lincoln fue diputado durante la guerra entre México y Estados Unidos y dijo, no mamen, ¿qué hacemos invadiendo México? Ujú. Porque esa guerra básicamente estuvo impulsada por el deseo de Estados Unidos de tener más estados esclavos. ¿Pero qué hacía Juárez en Nueva Orleans? Creo que Se refugiado, ¿no? fue, cuando Santana se tiene que ir del país exiliado, porque si no lo matan. Sí. Y se pone a torcer puros. ¿Torcer qué? Torcer puros. ¿Ah, neta? Suena albur, pero no, se pone a literalmente enrollar puros. Estoy Órale. seguro que hay alguna teoría súper extraña, güey, acerca de que Juárez fue ahí a hacer brujería o un pedo así, güey. A aprender vudú y Sí, mató a güey, Maximiliano con claro, eso. güey. Debe Porque de haber. Fíjate que también Loquito del centro, repórtese. también es algo que la gente, no sé, siento que ahorita como hay una búsqueda exhaustiva por ensuciar la imagen del pasado Así es. y es cualquier cosa, ¿no? No, pero es Entonces- que es ensuciar la imagen del pasado para subir la imagen del antagonista, ¿no? Ajá, entonces por decir hay algo que Juárez era masón. Y Y, ajá, todos los políticos de aquel entonces lo eran. sí, Ajá, en México al menos. ok. Que sí, se llamaba Guillermo I, ¿no? Algo así. Guillermo algo, no, Guillermo Tell.
Guillermo Tell, ¿era? Como el de tararán, 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 tan, tan. Ah, ok. Ujú. Ok, eso está bien interesante. Y hay otra pregunta que nos hicieron sobre Juárez, entonces la voy a leer. El Julio, saludos carnal, nos manda. Por ahí escuché que el respeto al derecho ajeno es la paz, no lo dijo Benito Juárez. No lo investigué, pero ahí dejo la duda. Dicen que es una paráfrasis de algo que hizo Kant. Ah, Y como verga. Kant básicamente leído. escribió todas las letras del mundo, pues no se me haría tan raro. Pero es una paráfrasis. O sea, Kant dijo algo así, es bien sabido que No, a ver, voy a buscar la pinche cita de Kant. Va. Platiquen de algo en lo que la busco. Ok. Porque pues, sí. solamente recordarles a toda la bandita que si les está gustando el episodio, recuerden darle like al video y suscribirse al canal. Y si usted quiere ayudarnos a escribir los episodios que se vienen, recuerde Yonki Refacciones para Naves Espaciales, el primo, para que usted forme parte de los episodios. Y no olvide que estamos a nada, a punto de iniciar una de mis seasons favoritas de este podcast, que es Mamá, Mamá ser Ser un un espanto. Nada más era un espanto. Quiero mandar un saludo porque a pesar de que somos provincianos de Tepic, a Noob Studio, desde allá de Monterrey, que estamos formando Simón. una muy chida amistad. Vayan a ver su contenido en Instagram. Esos güeyes graban con los grandes y hemos estado armando una cotorreada bien chida. Un saludo, carnal. Espero estés bien. Y pues nada, esto está creciendo y se está agregando más gente. Saluditos hasta el norte y a toda la bandita de por allá. Si alguien se ¿Tienes merece ahí? trascender en el podcast verso, es Mamá si era una etapa. güey. Gracias, Está bien carnal. perro este Gracias, podcast. gracias. Kant dijo, a ver, valórenlo ustedes pónganle calificación de copia o no copia. La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho único principio posible de la paz perpetua. Creo que lo aterrizó bastante Sí, bien. lo Sí. entendí mejor. Lo bajó mejor, sí, claro. Así es. Yo creo que no se parece mucho en realidad. Lo tropicalizó perro. Pero así. Juárez, no podemos decir eso. Ah, bueno, entonces Entre di que el los derecho, individuos. como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. ¿Qué opinas tú como Juárez? De Juárez, perdón. Héroe. ¿Sí es Sí, héroe? sí, sí. Juárez héroe, güey. Y digo, finalmente, el político más político que ha tenido este país, Ok. tal vez con la excepción hecha del actual presidente. A mí se me hace bien cabrón que el nivel de estrés que era antes al nivel de estrés ahorita, ¿no? Que literal antes sí había la riqueza reflejada en plata, en oro, y si no hay, no hay feria, armamento, invasiones, revueltas y súmale la incertidumbre, güey. es que está bien cabrón que eso al final, lo platicaba con una amiga y voy a decir lo que ella dijo y me puso a pensar, ¿no? Que lo que nosotros consideramos progreso, como en el caso de Europa, por ejemplo, que coloquialmente se considera como el primer mundo y lo que sea, a veces es porque se han sometido a tantas guerras y procesos que al final la guerra, como algo horrible que es, llega a un punto en que crea conciencia para que estas cosas no vuelvan a pasar. Entonces, se me hace bien interesante que todos estos periodos que estamos hablando de México sí empezaron a formar algo que ya no hay. Güey, es que la conciencia nacional de México ocurre para mí en la intervención francesa. ¿Ok? Porque ahí sí te das cuenta de que, cabrón, es la nación más poderosa del mundo la que viene a tratar de matar a mi esposo. Y le ganamos. Así es, y le ganamos. Y te decía lo de la incertidumbre porque me acordé que durante la batalla de Puebla, pues evidentemente no había nada parecido a esto. Ujú. Para quienes nos están escuchando solamente como yo lo hago, porque la neta no quiero gastar mis datos en Spotify. Que Saludos. ahí le va, voy a hacer un paréntesis chiquitito. No ocupas gastar tus datos. Sí, sí, estimado. ya sé que lo tengo que bloquear solamente. Pero les gusta ver nuestro bello rostro. Sí, yo cuando estoy en mi computadora sí los veo. Los pongo así en chiquito. Pero Ok. cuando voy Nomás quería manejando, dejarlo claro, que es nomás quería dejarlo claro. cuando más escucho a Mamá si era una tapa, Ujú. sí bloqueo la pantalla, evidentemente, ¿no? Claro. Aproveché el espacio para que se enteraran ahí en Por casita cómo está el supuesto, pedo. por favor. Pero adelante, por Pero favor. bueno, no había celulares, güey. Pues la manera más rápida de comunicarse era un telégrafo, que era novedosísimo para la época, además. Punto. Y entonces, Ti, 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 ajá, punto. toda la raza estaba esperando los cables de Puebla, güey, de la batalla de Puebla. Estaban hechos bola afuera de Palacio Nacional. Ok. O sea, cortados o cómo. O sea, esperándolos porque llegaban adentro de Palacio Nacional, llegaba el TID, y alguien salía a leer, ¿qué pedo? Ok. ¿Cómo iba la batalla? Y hay una frase emblemática que es, ¿cómo? Nuestras Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ganamos, señor presidente. Les partimos el culo. Pues, Sacre Blue. A lo que Con Juárez un chingo de contestó, nopales. y esto creo que lo van a tener que cortar después porque es muy vulgar. Dígalo. Ya les dije que no se masturben encima de los cañones. ¿Así? ¿Las armas nacionales se han cubierto de gloria? ¿Literalmente dijo eso? No, güey, ojalá. Perdón, chiste horrible y vulgar. No, tenía no que ser. mames, me cago en eso, güey. Si hubiera dicho eso Juárez, digo, no mames. Si hubiera dicho Vamos. eso, hubiera estado al nivel del mátalos en caliente, carnal. Así es.
Es bien hermoso y aquí tenemos que llegar a estos puntos que es importante por la cual hicimos este episodio. Es que la verdad cuando lees historia y lo lees como una historia, porque creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Uno lee la historia y al final son como datos duros de la sociedad que yo puedo entender por qué a usted se le es pesado leer historia. Ujú. Porque si fulano no sé qué dijo esto y sutano no sé qué, pero cuando neta le empiezas a agregar como estas capas de narrativa donde dices que provocó esto y lo que sea, eh, pues también pasa como cuando sales de una película y te quedas con la visión del héroe y que malditos traidores y lo que sea y empiezas a formar un juicio de todo este pedo. Entonces, ¿cómo podemos consumir la historia, güey? ¿Cómo podemos saber que lo que estamos leyendo está chido o no está chido, es bueno, no es bueno, es falso? No me acuerdo en qué película, creo que en alguna de las de Luna Bomber, de hecho, güey, dice algo así, desconfía de la gente que solamente lee un libro. Ok. Entonces, mi apreciación, como de nueva cuenta no soy ningún profesional en esto, solamente soy un gourmet tal vez, es lean mucho, con mucho desorden y de lo que se les pega la gana, pero mucho, mucho sobre el mismo tema, ¿no? Porque eso es lo que te ayuda a formarte un criterio finalmente. Ujú. Y digamos que los datos, tratándose de la historia, siempre van a estar incompletos, ¿no? Claro. Simón. Y otra reflexión que vale la pena hacer es, nuestra generación va a ser posiblemente la menos historiable de la historia, si es que pasa algo con los sistemas con los que almacenamos actualmente la información, ¿Pero por qué? porque el papel perdura. Ya. Ya. Un documento sellado, Así firma. es. Sí, ahora un Una tweet. carta, Un tweet. querido Pual, esta noche pensé en ti, Ajá. nos va a decir, Sí, ahora un tweet se considera como algo oficial, ¿no? Como justo ahorita que están rosteando a Franco Escamilla por un tweet que hizo en claro. 2017, es así que no te... Y ahorita se están agarrando como de ese pedo, Bueno, pero pues sí. ¿quién se va a acordar de ese tweet en 100 años? Exacto. Si ya no va a haber internet como lo Simón, conocemos, tal vez, Simón. ¿no? Sí, incluso la otra vez vi un meme de que otra vez la generación más informada de la historia acaba de ser víctima de un fake news, Ujú. ¿no? De que realmente ya ahorita no tenemos ninguna cosa certera mientras esté en el puto internet, ¿no? Claro, sí, y realmente es eso, güey. O sea, siempre, cuando volteamos al pasado, siempre se nos va a escapar algo porque no vas a escribir, no sé, querida esposa, hoy voy a ir a comprar 7 kilos de cajeta y me voy a ir a pelear en duelo con alguien. No me esperes. Así es, no me esperes. No, no siempre vas a dejar un recado de eso, no siempre vas a abrir el papel, no siempre el historiador, que es el verdadero profesional de esto, va a tener motivos reales para inferir que tú estabas pensando en eso, ¿no? Ujú. En cualquier cosa. Entonces, siempre hay que tomar con una pizca de sal lo que nos cuentan los libros de historia. Hay que leer mucho, en desorden, en la medida de lo posible, para ir captando, digamos, pedazos de aquí, pedazos de allá, ir empezando nuestro propio imagen y de ahí también, pues, insisto, siempre con un grano de sal y si podemos, tratando de añadirle nuestro propio juicio bien fundado sobre lo que leemos. Simón, yo creo que me quedo mucho con lo que comentabas al inicio, güey, que es como de que a quién le interesa desmitificar el mito, pues, Ajá, y ver la contraparte justamente como para saber hacia dónde está yendo y entender, ¿no? También que era como justo lo que dices de leer todo y de todo. Es como de que, ok, voy a leer esto, pero también voy a leer justo la contrapropuesta de este otro cabrón, pues, para ver qué pedo. y Ya, güey, ustedes que son especialistas en cine, yo creo que la película reciente que mejor lo ejemplifica es Oppenheimer. Ok. O sea, es un güey que, de no haber sido por el testimonio de otro cabrón que se armó de valor para decir lo que dijo, hubiera pasado la historia como un posible espía Ya. y hubiera quemado. Y simplemente por la ambición de Louis Cass, Ujú. el personaje que magistralmente hace Robert Downey Jr., de llegar a ser secretario de Estado. O sea, por una ambición banal y pasajera, tal vez, hubiera cambiado por siempre la percepción histórica de algo. Sí, hay una frase en el libro de Animales a Dioses que me gusta mucho que dice que, Harari. ajá, de Yuval Harari, que dice que al final en la historia solamente son un puñado de personas que tuvieron, no quiero decir el privilegio, pero pues tuvieron digamos, Dilo. bueno, pues es que no siempre es privilegio porque a veces la historia te condena, ¿no? Y pasas a la historia como héroe, como villano, como esto que estamos diciendo el mito, pero sí o sí, esos güeyes están arriba mientras todo el resto de la humanidad seguimos arando la tierra, acarreando agua, peleando en sus ejércitos y matándonos los unos a los otros para que al final ese ícono esté ahí, ¿no? Nos decimos de Juárez y las leyes de reforma y la guerra de las leyes de reforma, pero pues hay todo miles de personas que murieron defendiendo una idea
Que eso es lo que se me hace bien interesante porque también ahorita puede llegar a ser peligroso de repente, ¿no? Siento que a veces las personas en la sociedad actual quieren hacer justicia de algo que ya pasó y a mí se me hace que a veces es demasiado tarde ya para eso, ¿no? Como que ya no puedes redimir eso, sino como simplemente es tu contexto, pero echarle la culpa a algo que pasó hace 500 años, que yo es un conflicto que tengo mucho y la otra vez hablaba eso con mi novia, de que mi novia, por ejemplo, usaba el término de que es que nos conquistaron. Y yo le digo, es que a ti no te conquistó nadie, güey. No, es que antes aquí, y es como que si es que antes aquí era México, y es como, güey, es que aquí antes no era nada de eso que estás hablando, ¿no? Y hay como lo que dices que decía Octavio Paz, que existe esta sed de, pues no sé, como que esta herida de venganza que queremos contra alguien que nos hizo injusticia, pero esa injusticia nunca te tocó a ti y que de hecho ni siquiera fue injusticia, ¿no? Se habla de que, por decir, en la conquista fue más una revolución por parte de los mexicas y todo este pedo que se vuelve complicado, pero al final es como, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Exactamente, no, y digo, la conquista es el gran mito, digamos, de la tragedia en México, ¿no? Tú acabas de leer un libro de Cortés bien cabrón, ¿no? Sí, una biografía de Cortés que hizo, no me acuerdo cómo se llama, pero es un señor francés muy interesante en la que básicamente lo que trata de decir es francés, lo que trata de decir, perdón, es que Cortés estaba tratando de hacer una sociedad distinta y a su manera, en otra parte del mundo, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, como dijera el gran José Alfredo Jiménez. Ajá. Puede ser, no le creo, no se la compro Ok. y tampoco compro esta idea de que la conquista no introdujo desigualdades en el sistema que son No. sistémicas, ¿no? O sea, la historia es la que es y la historia tiene efectos en el presente, precisamente por eso nos mama tanto hablar de historia. Ujú. Pero hay que, de nueva cuenta, hay que pensar para qué, una vez que ya aprendimos, muy entre comillas, la historia, hay que pensar para qué la vamos a usar. ¿Para qué qué vas a hacer tú con esa información? Como tú lo acabas de decir, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es digamos, el closing line del podcast de hoy, porque pues se trata de repensar lo que sabemos, en qué contexto lo estamos utilizando, y por último, Pinche moto. ¿qué quiero lograr con el pinche moto? Sí, no, eso está interesante, porque al final a veces somos muy injustos con personajes que ya no pueden defenderse, con personas que vivían en contextos diferentes en los que, pues es que, güey, así era el pedo, y está mal, siempre ha estado mal, pues, pero pues es que era otra cosa diferente porque incluso lo hacemos con los filósofos, ¿no? Cualquiera que estudie filosofía, tienes que empezar con los primeros güeyes que empezaron a forjar la cuestión de las ideas, del ser y lo que sea. Y aquí igual de que, güey, es que para que entiendas lo que es una república te tienes que ir hasta acá atrás, ¿no? Para que entiendas que es una democracia te tienes que ir hasta acá atrás. ¿Quieres socialismo? Te tienes que ir hasta acá atrás y leer primero estos güeyes para que entiendas qué pedo y a ver si te gusta, pues, ¿no? Porque ya depende Y a todo. ver si le agarras, güey. Porque es Y a denso. ver si no rompes un paradigma, que es, digamos, la manera en la que se construye el conocimiento. Sí, no. Pero bueno, güey, o sea, esta plática nunca acabaría. Mejor Cerremos y vayámonos a la chingada. Sí, güey, mejor invítenos unas caguamas, la verdad. Vamos a beber. Sí, nosotros vamos a beber a su casa, hablar de historia. Y a decirle por qué usted está pendejo y no sabe nada, ¿no? Ese es el mejor historiador. De que no, y datos de que... No, carnal. Sí, no. Como recuerdo del episodio pasado que para mí fue un dato revelador y disculpen, pero de que Morelos tenía un hijo y que su hijo estuvo en este cotorreo que Juan hablamos. Nepomuceno Almonte, claro. Ajá, y lo dije y un vato me contestó, oh, este pendejo acaba de agarrar su primer libro de historia. Chinga tu madre, güey, ¿sabes lo difícil? Güey. Sí, eso sí, si es el primero, pues también ni qué, ¿no? No, y es que decía un gran prócer de los inicios del internet en español, Paco Fox, que el ñoñismo bien entendido la nerdez bien entendida no es decir, oh, sí, eso ya lo sabía desde que tenía 4 años, sino, güey, Dame a mí más. también me mama eso, te regalo Dame este más. pinche libro y esta película polaca de 1970 que hablan exactamente del tema que a ti y a mí nos interesa. Sí, aquí Hay que compartir la ñoñez. Sí, aquí en el podcast decimos que no, a veces es informativo, pero no. Entonces no nos regañen, edúquennos. Sí, pero edúquennos. tómalo en cuenta como un buen punto de partida Sí. para de que le voy a callar a los chicos pendejos y busque más info. O de que a ver qué más hay. ¡Fight! Complemente. Pero bueno, carnal. Carnal, aguántame. Antes de que cerremos, tengo una última pregunta, güey. Que si no la digo, me voy a arrepentir de no haber Por tenido favor.
¿Quién es Maciosare, güey? Güey, yo quería empezar el programa Un extraño con eso. enemigo, güey. Si es tan malo como dicen, si es tan osado como dicen. Güey, ahí sí, la neta, tengo que culpar al sistema de educación básica porque, no sé si recuerdan, al menos en nuestra generación, el himno nacional estaba escrito en la parte de atrás de no me acuerdo qué libro. Sí. Sí. Y dice claramente, más sí osare. De Acuérdense osar. que también el poeta González Bocanegra era de una generación en la que la poesía era mucho de usar palabras rocambolescas para que nadie te entendiera. Sí, sí. Y muy Entonces, bélico. Así es. Sí, no, y aparte era un himno, güey, bélico después de que nos acababan de ensartar en los Estados Unidos, güey. Nos acaban de quitar la mitad del territorio. Fue con Santana, es lo que Fue te iba con a decir, Santana. Sí, Santana, de hecho, acabo de leer una biografía perrísima de Santana de Will Fowler. Es el mismo güey que escribió el Right. libro de la Guerra de los 3 ¿no? Ajá. años. Que dice básicamente que Santana mandó a hacer el himno porque le urgía algo que uniera a los mexicanos. Ujú. Y yo se la compro, güey. Sí. Sí, Y súper. hablando de eso, no vamos a entrar en ideologías políticas ni lo que sea, pero veo un México polarizado, veo un México donde todos queremos remar a nuestro propio pinche lado. Algo que quieras decir solamente para el bien de todos los mexicanos. Hoy es Día de México. Hoy es Día de México. Hoy es Día de su México. cumpleaños. Feliz cumpleaños, México. Feliz cumpleaños. Te amo. Hoy Este- entra, bueno, sí, empieza la labor de parto, ¿no? No, Tal hoy, vez. hoy ya nació el niño. Ya Ya nació el nació. niño. Este Pero podcast va a ¿qué no nacería cuando se proclama? Esa Esa es mi duda, ¿no? Es que esa es de nueva cuenta. En una especie de... Volvemos a la Sí, duda sí, de sí. hace rato, güey. ¿Qué independencia es la que vale? ¿La de Hidalgo o la de Iturbide? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué Así fue es. primero, las ganas o el consumir? Exactamente. O el producto todo culero que te quedó al final. Mira, Patricio, tenemos una república. Y todos así por la puta verga, ¿no? Así es. Pero ya se me olvidó cuál era tu pregunta, Nada, güey. algo que le quieras decir el Día de que- México, que- hoy ¿por como qué? mexicanos. Güey, a ver. Si yo fuera un cínico simple, diría lo que dijo George Harrison al ver a los borbotones tocando en el techo. Eso ya se Eso vio. ya se vio antes, güey. Ajá. Hemos vivido buena parte de la historia de México en un estado de polarización similar. Ujú. Yo creo que es buena idea, usted, querido podcast escucha, podcast vidente, que reflexiones acerca de el uso de la historia de ambos lados, porque los dos lados están utilizando la historia. ¿Qué significa en tu contexto? Y sobre todo, después de haber visto y de todos los 200 años de historia de darnos contra la pared repetidamente en México y de tener cosas que funcionan y cosas que no, porque la verdad es que no todo está roto en este país, también hay que reconocerlo. Sí, bien. Hay que pensar, güey, ¿qué es lo que más nos conviene a todos sin dañar demasiado a nadie? Que es básicamente el espíritu de la democracia. Yo creo en eso. Ujú. Hay que buscar los puntos de acuerdo, hay que ver qué es lo que realmente nos une y construir desde ahí, güey. Sí. Yo no digo, evidentemente yo sé que si esto lo digo con 4 cervezas arriba, posiblemente acabe a puñetazos con alguien, pero pues es como, para eso está la democracia, ¿no? Si no, Qué chingados. exactamente. Sí, y me quedo mucho con lo que dijiste de que lo que le dijo Juárez a Maximiliano, independientemente de cuál sea tu postura y lo que sea, al final la historia se hará cargo de juzgar en qué lado estuviste cuando pasó lo que pasó. Seguramente tus hijos o los hijos de tus hijos te van a preguntar, y abuelito, ¿tú qué estabas haciendo el día de, no sé, la reforma judicial, o el día de Ayotzinapa, o el día de las Torres Gemelas, güey? Lo que sea. O sea, básicamente, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando el mundo alrededor de ti estaba cambiando y a lo mejor no te diste cuenta? Así es. Pues Pues vámonos. vámonos, carnal. Muchísimas gracias, Recita. Ah, carnal, te quiero mucho. Gracias Yo por también, haber carnal. estado aquí. Un gusto volverte a ver. Sé que no te voy a volver a ver pronto porque andas en otros Ando lares. chambeando. pero- Ahorita ya no tienes, tenías tu programa de radio que la gente ojalá te hubiera Sí, sí, llegado a sí. escuchar. Pero si no, contrátenme para sus eventos. Ahí No, está. es cierto. Está, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Sí, cómo no. No, la neta es que no hago, no, nada que ver, pero sí me gusta mucho estar frente al micrófono, güey. Esto que hacen ustedes está perrísimo. Gracias, Gracias. carnal. Yo estoy gracias. enamorado de este podcast desde el primer momento porque se pone perro. Y creo que este va a ser el episodio más infumable, la neta, güey, porque yo estoy infumable. Pero si les gusta y alguien agarró algo de aquí, güey, qué perro. Y si no, pues, chinguen a su madre. No, está bien. Hubo varios libros de recomendación. La neta, a la gente que le haya interesado, güey, se lleva bastante tarea, güey. Sí. Tus redes, mi estimado, por favor. ¿dónde te LM y podemos su encontrar? teclado. ¿Cómo? LM y su teclado.
Ahí estamos. ¿Ah, sí? Ahí ¿Ya, está, así ya lo como- cambiaste? Sí, es que, güey, borré la otra porque... ¿El pues, gusanillo? no, Gusanillo está en Instagram, pero ahí solamente acepto a los compas. Ok, bien. En Twitter y en Facebook me encuentran como LM, así como Luis Mario, LM, y su teclado. Todo pegado así como Juan y Indomable. Perfecto. así como Juan y sus teclados. Gran- A huevo, güey. Gran Excelente nombre. Pues bandita, solamente recordarles, si ustedes quieren como conocer personalmente a personajes como Luis Mario, Manolo y todos los que hemos traído aquí al podcast, es importante que ustedes sigan el grupo Yonki Refacciones para Naves Espaciales. El Primo, saludos a toda la gente que parte del grupo que nos ayudaron y siempre nos ayudan a escribir este episodio. Si se dan cuenta, ya han sido 3 episodios seguidos en los que los hemos estado involucrando y mencionando. Entonces, si usted quiere aparecer en el episodio, recuerde seguir al grupo, like al video, suscripción al canal. Y pues nada, tengan una feliz cruda y feliz cumpleaños, Y México. Feliz cumpleaños, México. Te queremos sigan mucho. disfrutando. Cúresela. Te amo y te marisquitos. odio. Te amo y te odio. A estas alturas, usted podría haber escuchado este podcast Camino a los Mariscos a crudearla, güey. Sí. No, Porque a se estas estrena alturas temprano. ya vomitaste los mariscos, güey. Sí, ¿no? Ya te los tragaste, ya volviste a tu casa, ya los vomitaste. Y ahí dijiste, puta madre, ¿por qué fui por mariscos? Sí. Debí haber pedido pizza. Quite peso pluma un ratito y póngase este podcast, ¿no? Así todos bien pedos, escuchando estos 3 atajos de pendejos, pero bueno. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Cuídense. güey. Bye.